Muy buenas tardes, mi nombre es Liz Melissa Aguilera. Hoy vengo a hablarles un poco sobre los hidratos de carbono en la clase de bioquímica de alimentos. Carbohidratos. En sus orígenes, el término hidratos de carbono se refería a compuestos únicamente a base de átomos de carbono con igual número de moléculas de agua, es decir, se representaban con una fórmula condensada genérica de SH2O, como sucede con la glucosa, la galactosa y la fructosa H2O. Sin embargo, actualmente se aplica a una gran familia de sustancias que además de carbono, hidrógeno y oxígeno contienen elementos como azufre, fósforos y nitrógenos. Su estructura de polihidroxialdehído o de polihidroxicetona, es decir, contiene muchos grupos hidroxilos, son los compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza, también los que más consume el ser humano, dado que en muchos países representa el 80% más de la dieta de muchas personas, se encuentra principalmente en el reino vegetal y en menor proporción en el reino animal. Su origen común es la glucosa, proveniente de la fotosíntesis, es decir, de la transformación del dióxido de carbono y el agua por efecto de la luz solar en presencia de la clorofila, de los cloroplastos en las plantas verdes. Los monosacáridos más comunes son los hidratos de carbono, más sencillos, por los que no pueden ser hidrolizados de forma más simple. Los más comunes provienen de la familia del degliceraldehído, porque a adición del grupo John integran las terrosas, las pentosas, las hexosas, razón porque el grupo aldehído siempre se encuentra en el carbono número 1, en el carbono número 2 del hidrogliceraldehído, es asimétrico, por tanto existen como los eh, isómeros de IL. Lo mismo ocurre con el resto de los compuestos de esta familia. Así, por ejemplo, los D representan su hidroxilo del carbono anomérico, más alejado del aldehído a su derecha del plano central. En las dexosas y las pentosas y las terrosas se localiza en el C5, C4 y C3 respectivamente, mientras que en los geles el hidroxilo referencia se ubica a la izquierda. Los de las designaciones D y L nos indican direcciones en que el azúcar hace rotar el plano de la luz polarizada. Para ello se emplean los signos más y menos que corresponden respectivamente a hidratos de carbono, dextrorotatorios y levorotatorios. Además, los monosacáridos que contienen el grupo aldehído existen los que llevan el grupo cetona. Los primeros incluyen sufijo osa en sus designaciones, como en la glucosa, la galactosa, y los segundos la ulosa, como la levulosa y la eritrulosa. En ambos casos, el grupo aldehído o cetona convierte en agentes reductores. Los monosacáridos más comunes, la glucosa es el monosacárido más abundante en la naturaleza, aun cuando la mayoría se encuentra como oligo y polisacáridos y poco en forma libre. Es el principal combustible de los animales, ya que a través de su metabolismo genera ATP, debido a que es dextrorotatorio, es decir, gira a la derecha en el plano de la luz polarizada. También recibe las designaciones de dextrosa. Comercialmente se obtiene de la hidrólisis controlada de almidón y junto con los jarabes de alto en fructosa se emplea ampliamente en la industria de alimentos. Por su parte, la fructosa se encuentra sobre todo en frutas y en las mieles y en las formas polimerizadas, como la inulina. Por ser levorotatorio se le designa como levulosa, justo con moléculas de la glucosa, integra la sacarosa. La glucosa y la fructosa y la sacarosa son los principales azúcares de los vegetales, aun cuando sus proporciones varían mucho dependiendo de la madurez del producto. Aminoazúcares
desoxiazúcares y polioles. Como se ha indicado, los monosacáridos son reactivos y dan origen a muchos otros compuestos, entre los que destacan los siguientes. Los aminoazúcares son los resultados de la sustitución de OH, normalmente del C2, por un grupo amino, como ocurre con el D-glucosamina y D-galactosamina. La primera se encuentra en algunas proteínas y en polisacáridos constituyentes de las células de varios insectos, crustáceos, mientras que la segunda es parte integral del sulfato condroitina. También se tiene el ácido siálico y sus derivados, que contienen una molécula de ácido pirúvico o de ácido láctico. Las más representativos son el ácido N-acetil neurárnico y el ácido acetilmurámico, que forman parte de una glucoproteína de la leche. Los desoxiazúcares se producen cuando los monosacáridos pierden un átomo de oxígeno de un OH indicado en la nomenclatura por el número que antecede en el prefijo desoxi. Entre los más importantes destacan el 2-desoxi y D-ribosa, componentes de los ácidos desoxirribonucleicos. Por su parte, los polioles, también llamados azúcares alcoholes, se forman cuando los grupos aldehídos o cetona de los azúcares se reducen y producen correspondientemente hidroxilo. El poliol más conocido es el glicerol o la glicerina, que en parte constituía las grasas y aceite. Los glucósidos. Estos compuestos derivados de los monosacáridos son los más importantes. Se sintetizan cuando el azúcar se une mediante sus carbonos anoméricos reductor a un compuesto que puede o no ser un hidrato de carbono. En caso de ser otro monosacárido, se producen los O-glucósidos mediante la formación de un enlace glucosídico, lo que da origen a los oligosacáridos polisacáridos. En ocasiones el aldehído o la cetona reaccionan con un hidroxilo de la propia molécula para formar azúcares anhidros, como los 3,6-anhidro de galactosa, que se encuentra en las carrageninas por la importancia que tienen los oligos y los polisacáridos Esto se mira un poquito más adelante en los libros, pero le venimos a hablar un poco sobre ello. Por otra parte, los monosacáridos se pueden unir con otra sustancia de la naturaleza, no de hidratos de carbono, llamados aglucona, a través de átomos de oxígeno, nitrógeno o azufre. Estos glucósidos se encuentran en baja concentración en los alimentos desempeñan funciones muy importantes. Algunos son pigmentos, otros son sabores, unos más tóxicos. En general, la glucona es la responsable de estas propiedades, mientras que el azúcar solo sirve para estabilizar y solubilizar el glucósido. Vamos a hablar un poco sobre los flavonoides. Es una familia de pigmentos muy amplia que constituye las antocianinas con estructura de O-glucósido y se revisan un poquito también más adelante, pero en esta categoría entran las daixeinas y quenisteínas, si no me equivoco, y isoflavonas de la soya con actividad de fitoestrógeno que corrigen males cardiovasculares y óseos que nos ayudan a nosotros, a los seres humanos. Bueno, ahora está la betalainas, que son otro grupo de pigmentos con estructuras
estructura de glucósidos, pero no la vamos a profundizar un poco porque en el capítulo dice que esta se mira un poquito más adelante, en lo cual la vamos a revisar un poquito más allá de la clase. Ahora están los tioglucósidos, también llamados glucosionolatos o glucósidos, de los que se conocen más de 70 compuestos, la glucona, está unida al azúcar, generalmente la glucosa, mediante átomos de azufre. Se encuentra principalmente en las plantas de la familia de las crucíferas y en los géneros básica. También en el más representativo incluye el col, el brócoli, la mostaza, el rábano y la coisa. Por su fuerte sabor y aroma se considera que representa un mecanismo de defensa de las plantas como para sus depredadores. O sea que las plantas expulsan estos olores y estos sabores cuando se sienten alguna amenaza. Bueno, ahora vienen los cianógenos. Los cianógenos son glucósidos cuya hidrólisis generan ácido cianhídrico, pero que en general no representan un riesgo para la salud y solo provocan intoxicaciones cuando su consumo es desproporcionado. La amigdalitis de las almendras amargas es de los cianógenos más conocidos, igual que la durrina y la litamarina del sorgo y la tapioca. Respectivamente, la dosis letal oral para el humano varía entre 0.5 a 0.35 y esto de HCN, esto también depende sobre el peso de nosotros. Ahora vamos a hablar un poco también de las saponinas. Las saponinas son glucósidos vegetales cuyos hidratos de carbono son diferentes, hexosas, pentosas, ácidos urúnicos. La glucona o la sapogenina pueden ser de la naturaleza esteroidal, con 27 átomos de carbono o de origen triterpenoide. Las más estudiadas han sido las de la soya por su supuesto efecto tóxico, hemolítico sobre las células rojas, o también actualmente ya no se consideran dañinas y se adicionan en bebidas por su sabor amargo y su capacidad para formar espuma, así como puede ser la cerveza. Los N-glucósidos, los más importantes se encuentran en los nucleótidos que forman parte de los ácidos nucleicos. Actualmente algunos de ellos producen una gran escala debido a que funcionan como potenciadores de sabor. Y otros glucósidos, existen muchos otros glucósidos como los ácidos glicirrínicos, el estibiócido y la osladina, que han sido aislados de la raíz de regaliz, o también le podemos decir orosus, de la hierba del Paraguay y de los rizomas de helecho. Todos ellos caracterizan por ser muy dulces. Reacciones de oscurecimiento. El color de los alimentos se debe fundamentalmente a los distintos pigmentos de origen animal y vegetal y a sus derivados provenientes de las reacciones químicas en los que intervienen. Sin embargo, otras coloraciones, además de estos pigmentos, aparecen durante la fabricación, almacenamiento y preparación de los alimentos debido a compuestos producidos en las reacciones de oscurecimiento o pardeamiento. Se divide en oscurecimiento enzimático y oscurecimiento no enzimático. Estas últimas incluyen la caramelización, la reacción de Maillard y la oxidación del ácido ascórbico, que es vitamina C. Cabe recordar que la vitamina C es un derivado de la glucosa, razón por la que sigue rutas comunes como la caramelización y la reacción de Maillard, como podemos ver. En esta sección solo se revisan estos dos mecanismos. Los colores generados en el oscurecimiento no enzimático van desde ligero amarillo, como en la leche o en el polvo, en el café oscuro, como en la cajeta o la costra en el pan, o lo que depende de los pigmentos que se producen, y
genéricamente se conoce como melanoidinas. A pesar del cúmulo de información sobre los mecanismos químicos de la caramelización y las reacciones de Maillard, aún se desconocen mucho de sus aspectos. Ahora vamos a hablar un poco sobre la caramelización. Esta reacción es también llamada pirólisis, ocurren cuando las azúcares reductoras o no reductoras se calientan por arriba de su punto de fusión. La reacción se efectúa tanto al pH ácidos como alcalinos y se aceleran con ácidos carboxilos y algunas sales. Se representan en alimentos tratados térmicamente como la leche, condensadas y azúcares y derivados de la planificación de las frituras y los dulces y la base de leche como las cajetas y las natillas. La deshidratación de monosacáridos genera furtural y varios derivados de insaturados que se polimerazan consigo mismo con otras sustancias semejantes para formar la melanoidina. Durante esta transformación también se sintetiza una serie de compuestos de bajo peso molecular y muy olorosos como los furanos, las furanonas, las lactonas, las pironas, aldehídos, cetonas, ácidos, esteres y piricinas. También el calentamiento de la sacarosa a más de 160 grados centígrados induce la hidrólisis de deshidratación y dimerización. Se sintetiza la isocarosana del calor amargo, cuya fórmula condensada equivale al del disacárido menos de la molécula de agua. Al incrementar la temperatura se acelera la deshidratación y se produce caramelana, que corresponde a 2 sacarosas eliminadas de 4 moléculas de agua. Reacción Maillard. Esta reacción es fundamentalmente incluso para preparar diversos alimentos como el horneado, de los derivados de la panificación o de la cocción o de trozos de carne. De hecho, sin ella estos alimentos no tendrían color ni sabor que requieren. Sin embargo, en otros casos, como las papas fritas, la reacción de Maillard es indeseable, ya que genera sabores amargos y el escurrimiento se hace en estos productos poco atractivos para el consumidor, de modo que es necesario controlarla. Muchas personas, y aquí soy yo, que las metemos en las metemos en agua para que estas como que no se oxiden, no se vuelvan con un color muy oscuro y desagradable, así como dice aquí. Los siguientes factores son los principales influyentes en la reacción de Maillard. El pH alcalino se incrementa a la velocidad y alcanza un máximo de un pH 10. Sin embargo, existen muy pocos alimentos que tienen pH mayor que 7 en forma natural, como el huevo. Por lo contrario, el mecanismo se inhibe en condiciones ácidas. Las temperaturas elevadas aceleran, pero debido a que su energía de atracción es baja, se observa hasta la refrigeración. La actividad del agua también influye. Así los alimentos de humedad intermedia son los más propensos, como podemos decir las papas. El tipo de aminoácido es decisivo y será más reactivo en los medios en que incremente el tamaño de su cadena y tenga más de un grupo de amino. La velocidad también, que aumenta el aminoácido cuyos grupos aminos están alejados de los carboxilos. Por esta razón, la lisina posee un amino que en posición es el más activo, pero también interviene en la arginina y la histidina y triptófano. Los dipéptidos como el aspartamo, las pentosas interactúan más fácilmente con las hexosas, así como las aldosas más que las cetonas. Y los monosacáridos son más reactivos que los disacáridos. Recordemos eso. Y el cobre y el hierro catalizan la información de las melanoidinas, lo que indica que el carácter de oxidorreducción de
la última etapa de este mecanismo, el oxígeno y las radiaciones electromagnéticas actúan de manera similar. La ausencia de metales, luz, oxígeno, no provienen el inicio de la reacción, ya que solo favorecen a la polimerización final. La hidratación de los azúcares por isomerización enólica genera futural y sus derivados reductonas de hidroreductonas, así como el maltol, etilmaltol y el acetilfurano del aroma del pan. También ocurre la fragmentación de los enoles que favorecen a la síntesis del aldehído, cetona, ácidos y alcoholes de 2 a 4 carbonos, como el gliceroaldehído, el piruvaldehído, el acetol y la acetoína, y el diacetilo como un olor característico. Controlan la reacción Maillard. Como se indicó antes, el factor que influye en la velocidad es el pH y la temperatura en los aminoácidos. Los tipos de aminoácidos y de azúcares, los metales y el oxígeno, en algunos casos se busca que ocurra y se proporcione, mientras que en otros se procura inhibir. Por ejemplo, en el huevo deshidratado se puede añadir ácido o eliminar la glucosa por la acción de la enzima glucosa oxidase. La acción de sulfitos, metasulfitos, bisulfitos o anhídridos sulfurosos han sido prácticas comunes para controlarla. Sin embargo, debido a la sensibilidad de algunas personas, estos compuestos, su empleo se han restringido a 10 ppm como máximo, 10 partes por millón. La optimización de las condiciones del tiempo y la temperatura de este tratamiento térmico también contribuyen a reducir su efecto. Como ocurre con el freído de papas. De igual forma, la reducción de los azúcares reductoras de estos tubérculos se logran temperándolos antes de su freído para convertir la glucosa en almidón y así evitar el oscurecimiento. La lisina es un aminoácido indispensable en algunos países, como México, porque cuya dieta se basa en el maíz. También nosotros comemos a diario tortillas en casi todos los tiempos. Esta reacción tiene particular importancia, ya que cualquier disminución de los aminoácidos afecta el de por sí el reducido valor nutritivo del cereal. La pérdida de lisina o su conservación en una forma biológicamente no disponible reduce la relación eficiente de la proteína. La simple condensación azúcar-lisina hace que el aminoácido se vuelva biológicamente indispensable y que por ello no pueda utilizarse en la síntesis de otras proteínas. Es decir, no es necesario que el alimento desarrolle el compuesto coloreado finales para que pierda los aminoácidos indispensables. Efectos dañinos del Maillard. Como también les estaba mencionando, y además de los colores y aromas, esta reacción reduce el valor nutritivo de los alimentos, ya que pierden aminoácidos y vitaminas y se generan compuestos con potencial tóxico. También reducen las propiedades funcionales de las proteínas, como la solubilidad, el espumado y la emulsificación. Los productos lácteos son también especialmente susceptibles debido a su alto contenido de lactosa y lisina y pueden propiciar la reacción incluso en condiciones de refrigeración. Se han visto que el suero de la leche, a la aparición de compuesto coloreado, va acompañada de una reducción de la lisina. También vamos a hablar un poco a continuación sobre la sacarosa. Bueno, la sacarosa, comúnmente llamada azúcar, que nos gusta tanto,
unos más que otros, está integrada por una glucosa cuyo carbono aldehído se une al cetónico de la fructosa y el enlace con el glucósido y la hace la reductora por carecer de grupos de aldehídos o de cetonas libres. Además no exhibe mutarrotación. Su fructosa está como furanosa tensionada. Esto hace que el enlace glucósido sea muy lábil y al calor y a los ácidos y pueda hidrolizarse con facilidad para producir una mezcla alternativa reductora de sus dos monosacáridos. La sacarosa abunda en forma natural en casi todas las frutas, las raíces, como la remolacha, a partir de las cuales se obtiene la forma comercial junto con la caña de azúcar, ciertos granos y leguminosas como los chícharos. Su concentración de vegetales varía según el grado de sazón y regida por diversas transformaciones enzimáticas. Hablamos un poco sobre el azúcar invertido. Se conoce con este nombre a la mezcla de glucosa, a la mezcla de fructosa producida cuando la sacarosa se hidroliza de manera química enzimática. El objetivo invertido se refiere al cambio de poder rotatorio que se observa durante la hidrólisis. El azúcar invertido se produce actualmente en la miel de abeja y es responsable también de un alto poder endulzante. También con jugos de frutas, el pH ácido y sufren algún tratamiento térmico que se percibe ligero aumento de dulzura. Así cuando nosotros calentamos el azúcar, se vuelve incluso un poco más dulce, al menos así la siento yo. Debido a la hidrólisis de la sacarosa, no es recomendable usar ácidos fuertes ni temperaturas elevadas, pues estas condiciones no solo provocan la hidrólisis del disacárido, sino que también la deshidratación de los monosacáridos y la formación de colores y colores indeseables como sucede con la reacción de Maillard. Hablamos un poco también de la maltosa. La maltosa integrada a dos moléculas de glucosa en un disacárido reductor que es hidrolizado por ácido y por enzima maltasa en presente el fenómeno de la mutarrotación, pues existe en los isómeros, se encuentran comúnmente en las lechadas y los hidrolizados de maíz y en los almidones. La lactosa. La lactosa se encuentra exclusivamente en la leche de los mamíferos y está constituida por la molécula galactosa y otra glucosa. Industrialmente se obtiene en el suero de la leche y se utiliza en la planificación para acelerar la acción de Maillard, en confitería y en muchos otros productos. Rafinosa, estaquiosa y verbacosa. Se encuentran en las leguminosas, la soya, los frijoles, los garbanzos, los chícharos, las alubinas y en otros cereales que nosotros también consumimos diariamente. Tecnología de azúcar: la glucosa y la fructosa, la sacarosa, la maltosa, el azúcar invertido y los jarabes de la glucosa y de fructosa se emplean ampliamente en la derecha de los alimentos. Esto se debe a que sus diversas propiedades funcionales, muchas con las cuales derivan de su alto contenido de hidroxilos, como una gran capacidad de formar puentes de hidrógeno con el agua y así retenería para conferir viscosidad en el cuerpo. Al movilizar para parte del agua reduce los aminoácidos y evitan el crecimiento de microbiano. La hidratación. Esta propiedad de los azúcares está directamente relacionada con la facilidad que tienen sus OH de establecer puentes de hidrógeno con el agua y varía considerablemente entre los distintos monosacáridos. La deshidratación se aprovecha para el control de los aminoácidos de los alimentos, sobre todo la humedad intermedia. En algunos casos estos hidratos de carbono son
higroscópicos, es decir, se hidratan con la humedad del aire y ocasionan un problema en los derivados de confitería porque se vuelven pegajosos. Los polisacáridos, la mayoría se encuentran en el reino vegetal, contienen miles de residuos de azúcares y en consecuencia son altos en alto peso molecular, aun cuando presentan valores dispersos. Su nomenclatura se basa en la adición del sufijo ana, en las letras que identifiquen el nombre de los azúcares que lo integran. Por ejemplo, los que están constituidos únicamente por la glucosa se denominan glucanas, los que contienen solo galactosa, galactanas. Cuando contienen más de un monómero se hace una combinación como la galactomana y la arabionogalactana, creo que así es, etcétera. Bueno, la celulosa. A diferencia de los animales monogástricos como el hombre, nosotros, los herbívoros rumiantes son los únicos capaces de aprovechar en su metabolismo porque cuentan con los correspondientes células gastrointestinales para que el organismo humano de la celulosa es parte de la fibra cruda, por lo que se eliminan en las heces sin haber sido aprovechadas. Ahora vamos a hablar un poco también sobre el glucógeno. El glucógeno es el polisacárido de reserva energética animal más importante y se encuentra en el músculo y en el hígado. Es un polímero de glucosa altamente ramificado como amilopectina y está formado por cadena de 8 a 12 moléculas de glucosa unidas en enlaces de 1 a 4. A su vez, estas pequeñas cadenas están ligadas entre sí por enlaces de 1 a 6 y pueden formar estructuras de hasta 120.000 monómeros. También el glucógeno desempeña una función muy importante en la calidad de la carne. Un animal tenso, hambriento, muy ejercitado antes de ser sacrificado agota sus reservas en esta polisacárido y el oxígeno de las mioglobinas en tales condiciones. Su carne contiene glucosa ni el gas necesario para producir en forma enzimática el ácido láctico, que suaviza de manera natural el almacenamiento y el tejido se vuelve oscuro, firme y seco. Contrario a esto, el animal relajado conserva el glucógeno y su oxígeno y se produce el ácido que además favorece el ablandamiento de la carne. También protege contra patógenos y facilita la acción de otras enzimas y sintetiza compuestos responsables con el aroma y el sabor. Los hidratos de carbono y salud, la obesidad y el problema de salud que conlleva como la diabetes se relaciona con un consumo excesivo de calorías provenientes de hidratos de carbono y de grasas. Carbohidratos metabolizables como la glucosa, la fructosa, la sacarosa, la maltosa, el almidón generan 4 calorías sobre gramo y 17 kg sobre gramo contra 9 calorías sobre gramo de la grasa. La glucosa representa la principal fuente de energía para el ser humano, sobre todo para el cerebro que utiliza hasta 130 gramos día, equivalente a un 20 o a un 30% de hidratos de carbono. Eso se recomienda para el adulto. La fibra, con este nombre se designa un grupo muy amplio de polisacáridos estructurales que no son aprovechados metabólicamente por los animales monogástricos, incluido el hombre, pero sí por las rumiantes y que cumplen una función muy importante en el bienestar del individuo. Se incluyen los componentes en las paredes celulares de los vegetales, entre los que destacan la celulosa, la
hemicelulosa y las pectinas, pero también las gomas y la lignina. Cabe indicar que el último no es un hidrato de carbono, sino que es una cadena de compuestos fenólicos como la vainilla, el aldehído ciríngico y los alcoholes coniférlicos, sinampílico y secumar y cumarlico. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero hayan entendido un poco de mi explicación.